Ok, entonces, como les decía, chicos, estuvimos estudiando, o estamos estudiando, vamos a ver desde acá arriba, la vida en Cristo, que es la sección práctica de Colosenses, después de este tratado doctrinal que hizo el apóstol Pablo. Eh, Después de esto hemos visto la primera sección que fue una perspectiva celestial, que son los versículos 1 al 4, donde Pablo nos insta a buscar las cosas de arriba, a mirarlo de arriba, a no ser tan terrenales, tan mundanos, digámoslo de otra forma. Después vimos del 5 al 9 el despojarse de lo viejo, que hace referencia a esta antigua naturaleza, el viejo hombre, a dejar los pecados que ya no nos dominan, y vimos esta dicotomía, no sé si la recuerdas, con respecto a que morimos, pero tenemos que hacer morir, ¿cierto? Morimos al pecado, estamos muertos al mundo, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero igual en el día a día tenemos que hacer morir lo que nos va quedando, no el poder del pecado que ya está zanjado, pero la presencia del pecado que queda todavía en nuestros miembros. Y quiero que revise nuevamente el versículo final el versículo 9, porque está enlazado con la siguiente sección, que dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces terminamos la exhortación la semana pasada, hablando de que en este despojarse, entre todas las cosas que no había que hacer, porque primero hablábamos de esta lista de pecados que eran como los pecados sexuales, que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, y después hablamos de otra lista de pecados que eran un poco más como emocionales, que era la ira, que es como ese sentimiento que lo explicamos también que a veces nosotros lo vemos al revés, pensamos que el enojo es menos que la ira, pero bíblicamente la ira es como el sentimiento, pero el enojo es cuando actúas enojado, cuando gritas de repente, cuando te descontrolas, cuando dices algo que fue sin querer, es como una explosión de furia. La malicia quiere actuar de una forma mala, ¿cierto? Como buscar hacer el daño, blasfemia quiere insultar a otra persona en este contexto, y palabras deshonestas quiere hablar de cosas vergonzosas que no correspondían, y después Pablo habla de que no tenemos que mentir. Ahora, la razón dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, tú ya has sido despojado del viejo hombre, no tienes que mentir, sino que todo lo contrario, ahora ya que eres despojado, dice el versículo 10, ahora eres revestido. Y aquí continuamos la tercera sección, que es, se reviste de lo bueno. La vida en Cristo, primero vimos, es una perspectiva celestial, la vida en Cristo se despoja de lo viejo, y la vida en Cristo se reviste de lo bueno. Y vamos a ver 5 versículos hoy día, del 10 al 14. Carlito, lee el versículo 10, por favor. Ya. Mientras lo lee, Carlito, yo voy a buscar mi Biblia. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, entonces, lo primero que Pablo dice es que debemos revestirnos, o perdón, que hemos sido revestidos. Recién dijo que habíamos sido despojados, o le dice a los colosenses, que han sido despojados, y a nosotros nos dice que, ahora, y que luego de ser despojados somos revestidos. Eh, Esta es la razón por la cual ya no tenían que mentir, porque se despojaron de la vida vieja y ahora eran revestidos con la nueva. Ahora, este revestimiento se conoce también como la doctrina de la regeneración. Ese es como el término teológico, ¿ok? Lo estudiamos también, lo hemos conversado, pero lo vamos a repetir un poquito. Hay muchos sinónimos de la Biblia para esto. Dice el nuevo hombre, el revestido del nuevo hombre, aquí sale también, una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, una nueva naturaleza, creados a imagen de Dios, nacer de nuevo, etcétera. Son sinónimos. ¿Y qué significa? La doctrina de la regeneración es que cuando una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, una fe para salvación, que es creer que Jesucristo vino, murió por sus pecados, que resucitó al tercer día y que Él es Señor, en ese momento el Espíritu Santo, bueno, ya de antes empieza a trabajar en él, le da la convicción de pecado, le da la convicción de justicia y juicio,
y en ese momento luego lo hace, lo transforma, lo hace nacer de nuevo, lo regenera, lo hace una nueva criatura, y es todo simultáneo. Algunos de repente tratan como, ¿qué es primero? ¿Viene la regeneración? ¿Viene el morir? ¿Viene la expiación? No, es todo como el bautismo, todo esto son miles de sucesos que ocurren en el momento que uno es salvo. Son diferentes aristas, diferentes puntos de vista del mismo hecho que es la salvación. Entonces, cuando somos regenerados, morimos a esta vieja naturaleza y nos vestimos de una nueva naturaleza. También dice la Biblia que nos vestimos de Cristo. Adquirimos esta nueva naturaleza, somos nueva criatura, somos una nueva creación. Y hay estos pasajes de la Biblia que hablan con respecto a esto. Yo aquí tengo 5. Así que la Carlita va a buscar Ezequiel 11:19, la Nancy Juan 3:3, la profe Gabriela Gálatas 6:15 y la futura universitaria profesora de matemáticas Daniela Efesios 2:10. La Javi Romanos 8:29 y la Cami Efesios 2:14 al 16, la Anto Gálatas 5:6, la Sofi Proverbios 22:2, la Valentina Barca. ¿Cómo está Valentina Barca? Oye, pueden felicitar a la doña Valentina, futura dueña. Mira, ¿puede mostrar su dedito, por favor? ¿Puede mostrar su dedito? Ah. Efesios 6:8, por favor. Y sería. Yo después pongo el otro, si quieren. Bien, leamos Ezequiel 11:19. Carlita. Sí, Pipe, ya estaba buscando. Disculpa. Dice así. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ya, gracias. Una de las razones por las cuales les pongo harto versículo es para que también en sus Biblias noten estos versículos y los tengan como referencia. Las Biblias generalmente tienen como una concordancia, pero es bueno tener uno su propia concordancia que cuando va a estudiar la Biblia haga alusión a estos pasajes y los pueda como hacer un link entre ellos. ¿Ya? En Ezequiel capítulo 11 está la promesa del nuevo pacto que Dios hace con Israel. Un poquito de teología acá. Nosotros y la iglesia de Dios como el cuerpo de Cristo, eh, somos partícipes de este nuevo pacto, pero porque nos cae, por así decirlo, no voy a decir de chiripa, pero nos cae por bendición del Señor, no, por gracia y misericordia de Él, porque el nuevo pacto de salvación, de dar un corazón nuevo, de un espíritu nuevo, de regenerarnos de la salvación, es para Israel. Pero como Israel rechaza al Mesías, el Mesías dice, ahora entonces voy a las otras ovejas. ¿Cierto? Dice, primero voy a las ovejas de Israel y después tengo ovejas en otro redil. Esos somos nosotros. Romanos también dice que somos injertados en este pacto, somos como un olivo silvestre, que no somos de la raíz principal, pero Dios nos inserta, nos mete dentro de este pacto para hacernos partícipes. Pero el pacto originalmente es para Israel. Nosotros nos cae, como les digo, por gracia de Dios. Y ahí en este pacto ya decía Dios que quería con el ser humano, primero con Israel, después con el resto del mundo, darles un nuevo corazón, darle un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de piedra y les quiere dar un corazón de carne. O sea, el corazón duro, resistente a la palabra de Dios, le va a dar un corazón nuevo que lata por la palabra de Dios, que sea un corazón tierno. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos entender la palabra de Dios. No, a menos de ser regenerados, somos duros y no podemos entender la palabra. Juan 3:3, un pasaje conocido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo va donde el Señor Jesucristo, tienen esta conversación, ¿cierto? Y le explica que tiene que nacer de nuevo si quiere ser salvo. No le basta conseguir las reglas, no le basta con ser un fariseo, un conocedor de la ley, un religioso. Tiene que nacer de nuevo. O sea, tiene que ser regenerado, tiene que cambiar su naturaleza.
tiene que volver a nacer. Es lo que dice más o menos 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja pasó, y ahora todo es hecho nuevo. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No vale ya el estar en la religión antigua, no vale ser judío o no ser judío, lo que vale al final en Cristo es la nueva creación, haber sido regenerado. Nuevamente, frase, nueva creación. ¿Y Efesios 2:10? ¿Me escuchas, cierto? Porque somos Sí. para buenas obras, las cuales No se escucha, está como tapando el micrófono. ¿Ahora me escucho? Y ahora sí. Sí, ahí. Porque somos escrituras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que el micrófono es como unidireccional y como que apunta para allá y tú estás como por acá. Entonces como que no... Me tinca, porque realmente cuando veo la cámara de la Dani está como el Marcelo, como mostrando un puro ojo nomás. Ya, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa es la idea, cuando después de la gracia de Dios, cuando venimos a Él y somos salvos, somos una hechura suya, somos creados nuevamente en Cristo. ¿Ok? Entonces, el versículo en Colosenses 3, 10 dice, y revestido del nuevo. Pero después sigue, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El creyente es ahora una nueva creación, y como nueva creación ya no tiene la imagen de su naturaleza pecaminosa. Dice que ahora esta nueva creación es conforme a algo. Tú eres creado a imagen de tu padre, ¿cierto? Y a tu madre. Algunos se parecen más a sus papás, otros menos. Otros tienen la bendición y otros tienen la maldición, depende del caso, ¿cierto? No, siempre es bendición. Pero qué bueno que Josué no se parece a mí, se parece más a la Fernanda, porque es bonito. Entonces, la idea de todo esto es que ahora tú y yo ya no somos creados a imagen de nuestros padres. Mira conmigo Génesis. Génesis capítulo 4. No, perdón, no, Génesis capítulo 5. Mira, dice el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, perdón. De ahora en adelante, nosotros, el ser humano, viene a imagen de su antecesor, viene a imagen de Adán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien Adán fue creado primero imagen de Dios, esa imagen de Dios que fue perfecta debido al pecado, se trastocó, se perturbó, y ya no es una imagen de Dios tan clara como fue en un comienzo, como fue en el principio. Pero cuando el creyente cree en Cristo, vuelve a recuperar esa imagen con la cual fue creado Adán en un comienzo. ¿Ok? Una imagen mucho más similar a Dios que la que teníamos antes de esto. Quedaba algo, por así decirlo, un resto de esta imagen, porque después Dios dice que una de las razones por las cuales no hay que matar es porque el hombre es creado imagen de Dios. Seguimos siendo imagen de Dios, pero esta imagen ahora está como nublada, está como trastocada, ¿no? Está perturbada por el pecado. Pero con Cristo volvemos a recuperar a esta imagen y ahora somos creados a imagen de Cristo. Eso es lo que dice el versículo, acá el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de Cristo, nos vamos renovando. El creyente es una nueva creación, ya no tiene la imagen de su naturaleza pecaminosa, sino la imagen de Cristo. Y esta imagen se va renovando día a día. Como dice en otro pasaje de la Biblia, somos transformados de gloria en gloria. Cada día vamos creciendo hasta, dice, el conocimiento pleno. Y no voy a ahondar más en esto porque lo hemos conversado muchas veces, pero recuerda, conocimiento pleno es la epignosis o epignosis, que es lo que buscaban los gnósticos, pero nuestro conocimiento pleno, nuestro conocimiento profundo de Dios, lo tenemos en Cristo.
Cristo es el pleno conocimiento. Cristo es la epignosis. Entonces, tú y yo, ahora que tenemos esta imagen de Cristo, nos vamos a ir renovando, nos vamos a ir transformando hasta ser igual a Cristo. Algún día seremos igual a Cristo. Todavía no lo somos, ¿cierto? Somos en un sentido teórico, somos en un sentido posicional. Pero algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, como dice la Biblia, conoceremos como fui conocido, seremos perfectos. Romanos 8:29. ¿Quién lo tocaba? A mí. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y Él te da un destino. Él forja tu camino. ¿Para qué? Para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. El creyente no tiene escapatoria, por así decirlo. El creyente sí o sí va a ser hecho igual a Jesús. Y eso es una tremenda buena noticia para ti y mí. Porque sabemos que a pesar de las luchas que tenemos, porque seguimos luchando con el pecado, ¿cierto? Recuerda, somos libres del poder del pecado, pero sigue habiendo presencia del pecado en nuestra vida y luchamos contra esa presencia del pecado, pero sabemos que algún día estaremos libres de la presencia del pecado. No solamente del poder, sino también de la presencia. ¿Por qué? Porque estamos predestinados para ser hechos conforme a Cristo. Vamos a ser igual a Cristo. Y la aplicación para nosotros es que en Cristo somos una nueva creación, en Cristo tenemos este molde, por lo tanto no tenemos que compararnos con los demás, comparémonos con Cristo. Y a veces tendemos a decir, oye, yo soy mejor que tal persona, que tal hermano, porque yo ofrendo más que los demás. Oye, yo soy más fiel que él y voy más a la iglesia, por lo tanto yo soy mejor cristiano. Pero el problema es que si yo me empiezo a comparar con los demás, siempre voy a encontrar algo en lo cual quizás yo sea mejor. Pero si me comparo con Cristo, como decía Spurgeon, siempre voy a tener algo por lo cual debo cambiar. Si yo me comparo con Cristo, jamás voy a estar tranquilo diciendo, alcancé el conocimiento pleno. No, no hemos alcanzado el conocimiento pleno. Solamente lo alcanzaremos en su presencia. Por lo tanto, día a día, vámonos despojando de lo viejo, vamos vistiéndonos de lo nuevo y sigamos creciendo día a día hasta alcanzar el conocimiento pleno. Consulta hasta acá. Yo no, Pipe. Dime. O sea, dije, yo no. Ya. Bien, versículo 11. Seguimos hablando de la nueva creación. Que en Cristo, perdón, como dice acá el título, Cristo es la nueva vestidura. Versículo 11, donde no hay judío, ni griego, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Yo aquí tengo dos profes de historia, así que le voy a preguntar a ellos qué es una escita. ¿Saben lo que es una escita, no? Mira, justo apaga la cámara. Ya, ahí vamos a ver. En esta nueva creación, que es la imagen de Cristo, la epignosis de Dios, el conocimiento pleno, se eliminan todas las barreras. Y es muy interesante que acá dan cuatro pares de comparativos que nos muestran ciertas diferencias que podría haber, pero que en Cristo ya no hay. Primero, ya no hay en Cristo, en esta nueva vestidura, en esta nueva creación que somos, ya no hay diferencias raciales. Desde el punto de vista judío, habían dos grupos raciales. O eras judío o no eras judío. Estas eran cortos. O tú eres judío, eres pueblo escogido de Dios, o no eras. Y en esta época se le conocía como griegos. Ellos llamaban griego a todo el mundo. Es como nosotros que a veces le decimos gringo a todo extranjero que sea rubio. Puede ser alemán, ¿cierto? Puede ser noruego, puede ser ruso, puede ser gringo, pero le decimos gringo como a todos. ¿Ok? Bueno, para ellos es lo mismo. O eras judío o eras griego. Así le llamaban. Entonces, gracias a Jesús, esta enemistad que había, porque los judíos, sabes tú ya que tenían enemistad con cualquiera que fuera gentil, como le llamaban, o griego o gentil, que para ellos era como sinónimo, Cristo elimina esas diferencias. Si tú lees el libro de los Hechos, uno de los principales temas del libro de los Hechos es que la iglesia ahora abarca a todo el mundo, y abarca incluso a los gentiles. La mayor parte del libro de los Hechos habla del ministerio de Pablo, y el ministerio de Pablo es un ministerio hacia los gentiles. Por lo tanto, en Cristo ya no hay diferencias raciales.
No quiere decir que ahora vamos a eliminar todas las barreras y vamos a hacer una sola nación y vamos a hacer los Estados Unidos de Sudamérica como quería el señor Bolívar. No, no se trata de eso. No se trata de que no haya diferencias raciales, sino que como cristianos las diferencias raciales no importan. ¿Ok? Nuevamente, no quiero decir ahora que ustedes van a ser revolucionarios, van a ir a decir que todos somos un pueblo y vamos a botar las barreras y no. Las naciones son también hechas por Dios. Efesios 2, 14 al 16. Ya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No sé si hasta ahora se han dado cuenta, pero muchos de los versículos que generalmente leemos en el estudio de Colosenses son versículos de Efesios, ¿ya? Si llegamos a estudiar Efesios, yo cacho ya, así como vamos el próximo año, como por mayo del próximo año ya, cuando hagamos una gran pausa, son escritas muy similares y tienen muchos pasajes en común, entonces a veces para entender un pasaje es bueno irse al paralelo que tiene en Efesios, que complementa un poquito. Pero como dice aquí el apóstol Pablo, en Efesios dice algo muy similar, que había enemistad entre estos dos pueblos, pero Cristo es paz y derriba esta pared intermedia de separación. Aquí está hablando que en el templo de Jerusalén había una pared que dividía el patio de los gentiles del patio de los judíos. Y a todo esto, las mujeres iban más fuera por cerca. Pero dentro del templo de Jerusalén tenían una división donde estaban los varones, y dentro de los varones estaban los gentiles y estaban los judíos separados. Bueno, Cristo dice acá, derriba metafóricamente esa pared intermedia. Es como que derriba el muro de Berlín, ¿cierto? Y rompe estas enemistades. Ya no hay enemistades, y ahora que hay un solo pueblo. Esto quiere decir que los creyentes, ya no importa si son judíos o son gentiles, ya no importa si son circuncisos o no circuncisos, son un solo pueblo, ¿ok? De creyentes. Segundo, dice donde no hay circuncisión e incircuncisión. Dijimos primero diferencias raciales, ahora son diferencias religiosas. Como ya explicamos, la religión judía hacía diferencia entre si tú eras circunciso o no circunciso. Y yo siempre me pregunto cómo sabían. ¿Tendrían que mostrarle? No sé, no se me ocurre. La Fernanda siempre me dice, oye, ¿y cómo sabían cuando alguien...? Porque, por ejemplo, dice que Pablo agarró a Timoteo y lo circuncidó por si acá. ¿Por si acá qué? ¿Si que le dio bajo los vestidos? No sé. No sé cómo funcionaba la cultura en esa época, pero me perturba. El punto es que ya no importa si es circuncidado o no para alcanzar salvación, porque la salvación ya no viene por la circuncisión. Jamás vino por la circuncisión. Era una señal de un pacto. Era una señal externa de algo interno que estaba pasando. Por lo tanto, la salvación solamente es por medio de la fe, no por obras. Así que ya no hay diferencias religiosas en Cristo. En Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Perfecto, ¿cierto? El pasaje muy claro, Gálatas habla mucho sobre la ley, que tiene una buena carta para estudiar también sobre los judaizantes y ver cómo estaban buscando la ley. Tercero, no hay bárbaro ni escita. El Carlito ni siquiera quiere llenar para acá. Te voy a preguntar. Ya, hay diferencias culturales. Bárbaro le decían los griegos y los romanos. La Carlita me pregunta, ¿los judíos son los que no creen en que el Mesías vino a la tierra? No necesariamente. Los judíos como religión no creen que el Mesías vino. Los judíos como nación son los que derivan de la nación judía. ¿Ya? Son cosas diferentes. Cuando yo aquí estoy hablando de judíos generalmente, o de religión judía, estoy hablando, claro, del pueblo de Israel, de esa época que no creía a Cristo, pero tú podías ser un judío creyente. Y ese es el punto con todo esto. Tú puedes ser judío y ser creyente. Pero antes los judíos pensaban que simplemente por el hecho de ser judío tú eras salvo. Y el punto es ese, tú no eres salvo por ser judío.
Tu etnia no te asegura la salvación. ¿Ok? Bueno, no hay diferencias culturales. ¿Por qué? Los griegos y los romanos consideraban bárbaros a todos los demás. ¿Por qué? Porque decían, no, es que ellos no tienen nuestra cultura, ellos no tienen intelecto. Tú cachai que los romanos eran súper vivos y a donde iban a agarrar lo mejor. Fueron a los griegos y le dijeron, ay, qué linda cultura, qué lindos dioses, pase para acá, ¿cierto? ¿Para dónde iban hacían eso? Y los romanos aparte eran súper cultos en cuanto a su orden jerárquico, tenían el derecho romano, que todavía se estudia en derecho, y el derecho romano, sus leyes, la base de nuestro sistema judicial actualmente. Entonces los bárbaros eran todos los que para el resto de las personas eran incultos. Y los escitas eran los que venían de la región de Escitia, y te la voy a mostrar por aquí, me venía preparado. Esta no es. Esta. Acá está. Esto es Escitia. Mira, aquí debiera estar, aquí está Israel. ¿Ok? Acá está Grecia. Acá está Atenas. Acá está Rusia. Esto es Turquía. ¿Ya? Y esto es Escitia. Consulta, ¿dónde está? ¿Alguien podría cachar dónde está Colosas, o no? Que es lo que estamos estudiando. No era de pedir que me apunte porque no sacan nada con apuntar, pero. En Turquía, por ahí como abajito, Ya a ver, creo. ¿quién puede anotar? ¿Quién puede anotar ahí a hacerle una X, una marquita? Ya ahora dice la Camilanto. ¿Alguien más? Ya, no lo hicieron. Eso no era cerrar sin querer. Ya está por aquí. ¿Ya? Son fome, yo creo que se lo han entretenido. Bueno, esto es. No, no encontré el lápiz para poder escribir. Ya, Yo me equivoqué. esto es Escitia, entonces, ¿ya? Y como lo tenemos aquí, se lo voy a mostrar en la hojita. Es donde está Turquía, sobre Turquía, perdón, Afganistán, Kazajistán, el sur de Rusia, Ucrania, Polonia, como toda esa zona. Y de acuerdo a los romanos y los griegos, era lo peor de los bárbaros, era lo más out, era lo más flight para ellos. Eran atro, no, que cómo se iban a juntar con ellos, y eran como súper clásicos. Bueno, el punto es que con Cristo, diferencias culturales no hay, porque Cristo es el conocimiento pleno. Entonces, ya no hay nada que te pueda hacer una diferencia. Si tú estás en Cristo, tienes el conocimiento pleno, tienes a Cristo, estás completo en Él, por lo tanto, no puede haber división que separen a los cristianos. Y por último, tampoco hay diferencias sociales. Eso también tenemos que estar. Recuerda, bueno, aquí dice que no hay siervo ni libre, y esto lo vimos, creo que en la introducción, o lo hicimos en Colosenses, no me acuerdo en cuál de los dos, y hablamos un poco sobre esto, la sociedad durante el imperio. Lo vimos en Filipenses. Así más o menos se divide, esto está en el Drive, por si acá, se divide en el imperio romano, donde están los ciudadanos, que son los romanos principalmente, y los no ciudadanos, y la principal casta, los principales grupos que se dividían eran, tú eras esclavo, o tú eras un liberto. No había un punto intermedio. Entonces, o era un esclavo, o era un liberto. Un liberto, alguien libre, alguien que no era esclavo. Muy sencillo. ¿Ya? Vamos a volver a... Entonces, en Cristo ya no solamente no hay diferencias raciales, no hay diferencias religiosas, no hay diferencias culturales, tampoco hay diferencias sociales. Porque el siervo, que era un esclavo, servía a su señor, y el libre era alguien más alto en la escala social. Pero ya en Cristo no importa la escala social, no importa que alguien sea profesional, que otro sea analfabeto, que otro tenga la enseñanza media, que otro ya esté la básica, que otro sea técnico, que otro sea un sub especialista, que sea magíster, que sea presidente, no importa. No hay distinción dentro de la escala social porque Dios no hace acepción de personas. Proverbios 22:2.
El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. No hay diferencia, pues el rico y el pobre se van a encontrar, Dios los hizo, se van a encontrar hay un dicho que dice que con la muerte somos todos iguales, no hay ninguna diferencia. Efesios 6:8. Valentina, Efesios 6:8. Ya, es que no sabía porque tenía Efesios y dije, chuta, ese es el Efesios que me toca a mí, ¿no? Ya, Efesios 6:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No, Efesios 6:8. Perdón, lo leí mal. Estaba en otra página. Ya. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Gracias. El Josué escuchó llantos por tu casa y se estresó. No eran llantos, la Rebeca se está riendo. Ah, parecen llantos. A todo esto, el Josué ayer lo vacunaron y iba súper bien. Feliz. Y de repente como que entra al vacunatorio y adentro escucha a una guaguita llorar. Y se asustó. Y se puso a llorar. Es como empático. Ese es mi hijo. Y después lo vacunaron, lloró. Y después se le pasó. Y cuando salió, entró otro niñito, el niñito igual lloró y volvió a llorar. Como que los niños son como empáticos con como que está llorando y yo lloro con él. Bueno, Efesios 6:8 dice que no importa al final si tú eres siervo libre, tú vas a recibir el bien que hagas y vas a recibir el Señor conforme a cómo hacen, ¿no? No importa tu estrato social. Y de hecho Santiago capítulo 2 exhorta mucho con respecto a cómo tú recibes a una persona. Y ahí dice, si entra alguien con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre, y tú miras con agrado al rico, pero miras con desagrado al pobre, estás haciendo distinción. Y no tienes que ser así porque Dios no hace distinción entre nosotros. De hecho, en la misma carta, junto a esta carta, y lo vimos en la introducción, Pablo envió una carta a Filemón por mano de Onésimo. Filemón era un maestro, era un señor que tenía como siervo a Onésimo, y Onésimo salió arrancando, y Pablo le dice, vuelve donde Filemón y sométete a tu señor. Y él le dice, recibe a Onésimo, en Filemón 1:16, pero recíbelo ahora no como esclavo, sino como más que esclavo. Recíbelo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, sí, es tu esclavo, pero más que tu esclavo hay algo más importante que es Él, es tu hermano en Cristo. ¿Okay? Y eso es lo importante. Hay hermanos en Cristo y no hay diferencias entre el cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos y debemos tratarnos con respeto unos a otros. Y el versículo termina en Colosenses 3:12, vestido pues como escogido de Dios, del 11, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay divisiones, ya que Cristo es el vínculo que nos une. La razón de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, la razón de la unidad entre aquellos que son nuevas criaturas, reside en el hecho de que Cristo es Señor de todos. Y Él está en cada creyente. Y en redes sociales, últimamente lo estamos viendo, con todo el tema del plebiscito, tú ves a veces como hermanos discuten y pelean por redes sociales, y eso no está bien. Publicamos, bueno, harta gente estuvo publicando eso, y lo encontré muy bueno, como haciendo recapacitar al cuerpo de Cristo, diciendo, hermanos, por favor, no discutamos por estas cosas, porque al final más importante es que tenemos un mismo Señor que es Jesús, más importante es que somos todos una nueva creación. Eso es lo que nos une. Eso es lo más importante. Y hay diferencias, obviamente. Hay diferencias de opinión, puede haber diferencia en gusto, etcétera, pero al final eso no importa. Lo que más importa es que somos todos una nueva creación. Por lo tanto, siendo Cristo la nueva creación, entendamos que ahora somos un cuerpo de creyentes que comparten las mismas características. ¿Cuántos de nosotros a veces quizás hacemos distinción en la iglesia por alguien que piensa diferente, por alguien que, entre comillas, es diferente? Pero esto no tiene que ser así. Debemos entender que cada uno de los creyentes es una nueva criatura en Cristo y que no es bueno hacer acepción de personas. Consultas. Dudas, chismes.
No, Ya, vamos a tener un descansito. No, déjame terminar este punto, porque como partimos un poquito más tarde, y hacemos un descansito. ¿O están cansados? ¿No están cansados? Ya. ¿Qué estáis cortando? Que tengo que hacer una entrega y no tengo stickers. Oye, la Vara tiene Así una que pyme, tengo que hacer- pueden apoyarla en su pyme. Eh, Todos tienen pyme ahora, como que me llegaron recién con invitaciones como de 3 hermanos que tienen pyme. Y lo peor de los hermanos con pyme es que uno se siente obligado a comprarlo. No todos, pero eso. Bueno, eso fue un paréntesis. Oye, seguro con el Nico te sentí obligado. No, con el Nico no, es diferente. Porque él vende un producto que me sirve. Entonces, tenemos que la vida en Cristo se reviste de lo nuevo. Y vimos primero que Cristo es la nueva vestidura. ¿Recuerda el versículo 10? Revestido del nuevo hombre, que es Cristo. También, la segunda parte de este estudio es que si Cristo es la nueva vestidura, tenemos que actuar entonces según esta nueva vestidura. Actuando según la nueva vestidura. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Debido a todo lo anterior, a que somos una nueva creación, ahora, y recuerda que esta parte de la carta es una parte práctica, debemos vestirnos como escogidos de Dios. Recuerda que en la semana pasada traté de explicarte esta dicotomía entre estar muerto y hacer morir, ¿cierto? Tú estás muerto, pero igual tienes que hacer morir, ¿cierto? Moriste al pecado, pero tienes que hacer morir el pecado todos los días en tu vida. Bueno, aquí sucede lo mismo. Tú ya has sido revestido de lo nuevo. Tú ya estás revestido en Cristo. Pero aparte que somos revestidos en Cristo, Pablo nos dice, vístete por lo tanto entonces, como un escogido de Dios. Vístete como, por lo tanto, como un santo. Vístete por lo tanto, como alguien amado. Entonces, el cristiano que ha sido revestido de nuevo, debe vivir conforme a lo que ya es. Tú eres un vestido en Cristo. Eres un revestido con el nuevo hombre, con la nueva creación, con la nueva criatura, con la nueva naturaleza. Por lo tanto, vístete conforme a eso. Es como la analogía, imagínate que yo de repente voy a dar anestesia y llego con un traje de carabinero. ¿Qué me van a decir? Oye, vístete como doctor, si tú venías a dar anestesia. O que de repente un marino va y se viste con un traje de aviador. Y dice, oye, ¿qué estás haciendo con ese traje? Si tú no eres eso, tú eres un marino, vístete como tal. Y es la misma idea. Tú eres un cristiano, ¿por qué? Porque en el interior fuiste revestido con Cristo, eres una nueva creación, y si ya lo eres, entonces vístete como corresponde. ¿Okay? Ese es el pensamiento que tiene Pablo. En el día a día, entonces, debemos actuar bajo esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y aquí da 3 características, o vestirnos como 3 cosas que somos. Somos escogidos, vistámonos como tal. Somos santos, vistámonos como tal. Somos amados, vistámonos como tal. Ahora, no voy a profundizar mucho en esto porque ya se ha conversado otras veces. El término escogido es sinónimo para creyente. Normalmente en la Biblia, y se menciona mucho, los escogidos, es una forma de decir creyentes. ¿Ok? Es un punto posicional ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Se lo voy a leer yo? Primera de Pedro 1, 2. Dice, elegidos, y la misma palabra que escogidos es eclectos, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Según este versículo, Dios ha escogido o elegido, que es lo mismo, a los creyentes en base a su presciencia. La presciencia es el preconocimiento o el conocimiento de antemano. De hecho, la palabra es precognosis, o sea, conocer de antes. Dios nos escogió en base a su preconocimiento, a su conocimiento de antemano, para que seamos hechos conforme a su imagen. Ahora, este conocer es un conocer relacional. No es simplemente que Dios sabe quién va a ser salvo.
Dios se relaciona, recuerda que Dios está fuera del tiempo. Si yo tengo esta hojita, que es el tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo para nosotros lo vemos lineal, con un antes, un después, o un pasado, bueno, al revés, para que lo vean en la cámara. Con el pasado, ¿cierto? Presente y futuro, así vemos nosotros el tiempo, lineal. Dios no lo ve así, pues. Dios lo ve desde arriba. Lo ve como todo el tiempo, constantemente. Es como una película. Si tú estás viendo la película, o los personajes dentro de una película, ven el tiempo como nosotros, ¿cierto? Que transcurre en línea recta. Pero si tú tuvieras todos los fotogramas de la película y los tuvieras al frente, ves todo al mismo tiempo. Ves, por ejemplo, el Rey León. Ves desde que Simba nace, desde que Simba se queda solito porque el papá muere, ¿cierto? Se queda guachito, hasta que Simba, León nuevamente y anda bailando Hakuna Matata, hasta que Simba es rey. Tú ves todo eso en un momento. Y tú puedes decir, yo conozco a Simba como rey desde antes que él lo conociera, desde antes que él naciera. ¿Ok? Y ese es el concepto, esa es la idea. Dios nos conoce, se relaciona con nosotros como un esposo se relaciona con una esposa desde antes de la fundación del mundo, porque Él está fuera del tiempo. Y según a esa relación que tiene con nosotros, Él nos ha escogido para que seamos hechos conforme a su imagen. Segundo, tenemos que vestirnos no solamente como escogidos, tenemos que vestirnos como santos. Y nuevamente, no lo voy a profundizar porque lo hemos dicho, santo es porque Dios nos escoge, nos aparta del mundo, de todo este grupo, por ejemplo, de este estuche que tengo acá con muchos lápices, yo tomo uno, lo escojo y lo dejo acá al lado. Entonces, este lápiz es apartado del estuche y es apartado para un propósito, es santo. Y amado, porque el creyente, a diferencia del ser humano natural, que también es amado por Dios porque Dios ama al mundo, pero el creyente ama a Dios experimentando ese amor. Es diferente, podríamos decir que es un amor correspondido. El creyente recibe y conoce plenamente el amor de Cristo de una manera diferente al no creyente. Experimenta de primera mano el amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que dice Pablo es que si el creyente ha sido escogido, si el creyente es santo y si el creyente es amado, y obviamente lo es, ¿cierto? Porque el creyente es escogido, es santo y amado, debe vestirse como tal, debe actuar como tal. En la aplicación de esto, debemos actuar, chicos, debemos actuar como corresponde a hijos de Dios. Si Dios te escogió, si Dios te hizo santo, si tú eres amado por Dios, actúa de tal forma que le des la gloria y que sea notorio a los demás que tú tienes esta nueva naturaleza. Es una pregunta retórica. ¿Has sido revestido nuevamente? ¿Has sido revestido en Cristo? ¿Tienes una nueva naturaleza? ¿Eres una nueva creación? La respuesta lógica es sí. Por lo tanto, que sea notorio a los demás y que puedan decir que de nosotros, Él es un escogido por Dios, Él es un amado por Dios, Él es un apartado por Dios. Y ese es el propósito de todo esto. ¿Ok? Entonces, Cristo es la nueva creación. Y segundo, debemos actuar, Cristo es nuestra nueva vestidura. Y segundo, debemos actuar con respecto a esta nueva vestidura. Y punto 3, que lo vamos a hacer después del descanso, las características de esta nueva vestidura. Consulta. Bien, vamos a hacer una pausa entonces. Ya. Seguimos. ¿De qué estábamos hablando? Ya, seguimos de las características de la nueva vestidura. Vimos Cristo la nueva vestidura, vimos que hay que actuar según esta nueva vestidura, y ahora vamos a ver cuáles son las características, cuáles son las manifestaciones de esta nueva creación que somos. Y se nota que aquí el versículo nombra unas características porque dice, todo viene con un artículo antes, un prefijo, no, una palabra, digamos, que dice de entrañable misericordia, de benignidad, vístete de humildad, vístete de mansedumbre, vístete de paciencia. Y son 6 manifestaciones visibles de esta vestimenta que tenemos. ¿Ok? Y no has contado mal, de ahí te explico por qué son 6. Primero, de entrañable misericordia. Me gusta esta. La palabra entrañable
La palabra entrañable viene de splagnon. Valentina, ¿te suena algo eso, no? A vaso. A vaso, sí. El vaso con B larga y con Z. El vaso, por ejemplo, cuando el vaso está grande, no se dice vasomegalia, se dice esplenomegalia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque splagnon, que viene de splen, literalmente en el griego quiere decir intestino, interiores o entrañas. Tenemos que entender que en el conocimiento griego simplemente todo lo que está dentro de tu guata, de órganos, ¿cierto? No todo el resto de las cosas, solamente los órganos se le conocen como entrañas. Y para los hebreos, para los judíos, las entrañas son el lugar de los afectos intensos. Es como dicen, te amo desde la entraña, es como decir, te amo desde acá, desde adentro, de mi guata, de acá siento que te amo. Y de ahí deriva nuestra palabra entrañable. Entonces cuando decimos, oye, te ama con un amor entrañable, el diccionario define entrañable como algo profundo, como algo con mucho afecto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se decía como que los sentimientos venían de adentro, venían como de tus tripas. Entonces viene de un afecto entrañable. ¿Ok? De viene splagnon. Y dice que es una misericordia entrañable. La palabra misericordia es compasión por los que sufren. Compasión por los que sufren. Y nosotros en español, nuestra palabra misericordia viene del latín miser, que es miseria o desdichado, y cor o cordis, que es corazón. Entonces, como tener un corazón atento por los desdichados. Tener misericordia hacia una persona quiere decir que cuando esa persona está en miseria, mi corazón se compunge. Si yo veo a una persona que está en problemas, que está pasándolo mal, que está sufriendo, mi corazón se compunge. Por ejemplo, hoy día la Fernanda me contaba que la IANSA, ¿después de cuántos años? Después de 70 años, la IANSA de Los Ángeles, que la Fernanda es de Los Ángeles, cerró. Y lo primero que me dice, yo dije, qué lata por la empresa, tantos años. Y la Fernanda me dice, qué pena por las personas que trabajaban ahí. Y fue como, sí, pues, también qué pena por las personas. La Fernanda tiene un corazón mucho más misericordioso que yo, eso fue lo que me demostró con eso. Es más empático, esa es la idea. Un cristiano, por lo tanto, los colosenses, y también nosotros, por implicancia, debemos demostrar compasión por los que sufren. Debemos poner nuestro corazón con un afecto intenso, una pasión verdadera por aquellos que están pasándolo mal. Y esto es lo que Jesucristo dijo con el buen samaritano. En Lucas 10:33, lo puedes ver acá, dice, y un samaritano que iba de camino, o sea, ¿cierto? Había una persona que cayó, que fue, le robaron, la dejaron media muerta en el camino, pero dice que un samaritano que iba de camino, va cerca de él, lo ve y fue movido a misericordia. Su corazón se apretó viendo la miseria de esta otra persona. ¿Y qué hace? Se acerca, le venda la herida, le echa aceite, le echa vino, lo pone en su caballo, lo lleva a un mesón, cuida de él y le paga al mesonero y dice, lo que le falte, yo te lo pago después. Él actuó con misericordia. Y eso es como tenemos que actuar nosotros, ¿ok? Mostrando misericordia, que nuestro corazón se apriete por las personas que están pasándolo mal. Eso es vestirse como Cristo. Entonces, tenemos que vestirnos de misericordia, primera manifestación. Segundo, debemos vestirnos de benignidad. Y esto lo habíamos conversado en el versículo 8, aquí Colosenses 3, cuando dice, deja la ira, el enojo y la malicia. La malicia, si tú lo recuerdas bien, es actuar con mala intención, ser como malo de adentro. Esa es como la idea, ¿de acuerdo? Entonces, la benignidad es lo opuesto a ser malo de adentro, es ser bueno de adentro, es actuar buscando el bien de los demás. No solamente cuando alguien está pasándolo mal, sino buscar el bien. Tratar de ayudar, como dicen, sin mirar a quién. Yo hago esto por el bien de los demás, no importa que yo salga en contra. La benignidad es tratar de preocuparse por el bien de las demás personas antes que por uno mismo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Actuar benignamente, entonces, es buscar el bien de las demás personas. Un cristiano debe sufrir con los que sufren, entonces, y buscar el bien de las demás personas. Se trata de favorecer no solamente a los que no hacen el bien a nosotros, sino también a los ingratos. Somos buenos para ser buenos con los que son buenos con nosotros, pero la palabra de Dios es que tenemos que ser buenos con todo, ¿cierto? Con todo nuestro prójimo. Tercera manifestación, humildad. Y nos vamos a explicar esto porque lo vimos mucho en Filipenses, también lo vimos al comienzo de esta carta. La humildad, que viene de tapizo, que es como de tapete, de como a ras del suelo, y humildad es tapeinofrune, frune en mente, y tapizo es humilde, ¿cierto? O sea, ten una mente que esté en el piso. Ahora, esto no quiere decir que yo tengo que tener una baja autoestima. No, significa que yo tengo que considerarme a mí mismo como bajo las demás personas. Por ejemplo, el resto de las personas, yo tengo que ver como que las demás personas están acá y yo estoy acá y ellos son como superiores a mí mismo. El mundo te dice, pero ¿cómo? Tú no puedes dejarte pasar a llevar. Es lo contrario a Cristo, que Él fue humilde hasta la muerte. Él consideró a las demás personas como si fueran superiores. Y esto es lo opuesto a la arrogancia, a la altanería. Una persona altanera es la que mira a las personas de arriba hacia abajo. Como la frase viene de como mirar por el hombro, así como te miro para abajo. Tú eres inferior a mí, ¿cierto? Y eso es nuevamente lo que el mundo a veces te enseña. Tienes que actuar de esta forma, tienes que actuar superior. No, el cristiano tiene que actuar no como que es inferior a los demás, sino como si fuera inferior. Es humillarse, es limitarse a uno mismo por el bien de los demás. Somos súper buenos para decir, bueno, y mis derechos, es que me deben esto. Bueno, un cristiano a veces, por el bien de los demás, se limita. ¿Ok? Por darte un ejemplo, imagínate que en la iglesia, el edificio de la iglesia lo van a pintar. Y no sé, pues le dicen a dos personas, ya, pónganse de acuerdo porque ustedes lo van a pintar. Y tú dices, yo quiero pintarlo azul. Y otra persona, no, yo quiero pintarlo rojo. Y se ponen a discutir. Tienes que ser humilde. Y decir, bueno, está bien. Si bien a mí me gusta más el azul, me limito por la otra persona. Me humillo, hagamos como tú quieras. ¿Ok? Eso es ser humilde. O una de las manifestaciones. Cuarto, mansedumbre. La cuarta manifestación de esta nueva vestidura que tenemos en Cristo es ser mansos. Debemos actuar como personas mansas. Mansedumbre es simplemente la cualidad de ser manso. Y manso, por si acaso, es manso, no menso. Algunos piensan que el cristiano tiene que actuar menso. No, tiene que ser manso. ¿Y qué es manso? Alguien dócil. Si tú hablas de un caballo, por ejemplo, un animal manso, es un animal que no se resiste a la voluntad del amo. Es un animal que se deja guiar. Es un animal que agacha la cabeza. ¿Cierto? Lo contrario a la mansedumbre, la Biblia lo describe como ser duro de cerviz. No de cervix, como alguien dijo. No fui yo, por si acaso. No es duro de cuello. ¿Qué quiere decir una persona que es duro de cerviz? Que es arrogante, que es llevada a su idea. Imagínate un caballo que tú lo quieres tirar para la izquierda y el caballo que no quiere ir para la izquierda, quiere ir para la derecha, ¿qué hace? Cuello almeja, ¿cierto? Pone duro el cuello y no, quiere ir para el otro lado. Y tú lo tiras para la izquierda y no, y él pone su cerviz dura y te quiere tirar para el otro lado. La Biblia dice que no tenemos que ser así. Tenemos que ser lo opuesto a esto, que es ser manso, con el cuello relajado, y si Dios nos dice para acá, nosotros vamos para allá. Si el Señor nos dice así, así lo hacemos. Ser manso es que se deja guiar. ¿Ok? Y también, eso es con respecto a Dios, pero con lo demás también implica no actuar agresivamente. Lo contrario al enojo. Recuerda, la ira es como el sentimiento interno. El enojo son las acciones, es como responder de forma agresiva. Una persona mansa no es agresiva. Una persona mansa no es aquella persona que explota. Que de repente tú le decís, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué te pasa? Ya, esa gente
no tiene que ser agresiva. Y a veces como cristianos respondemos mal. Y a veces como cristianos respondemos de mala forma, y en esa responder de mala forma estamos siendo agresivos, no nos damos cuenta. Y la verdad que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo respondemos mal. Somos pesados, somos brutos a veces, especialmente los varones, somos brutos realmente para decir las cosas. Y no sopesamos las palabras. No tenemos que explotar, tenemos que ser mansos. Ejemplo. Oye, ¿están todos con las cámaras apagadas? ¿Qué les pasa? La pura Vale y las chiquillas del norte. Ya, del norte. Estoy como los guasos. Cuando la gente de Santiago dice, voy para el sur. ¿Y para dónde vais? No, para Talca. Ya. Nancy, por favor. 2 Timoteo 2:25. La Nancy del norte. Del norte, P. Ya. Y la Javi, Tito 3:2. Carlangas. Santiago 5:9-10. Bien, 2 Timoteo 2:25. Mientras yo voy a bajar la estufa que está calurosa. Lo siento, nada. Dice así. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo de Dios tiene que ser manso al corregir a las demás personas. O sea, no tiene que ser agresivo. No tiene que ir, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Imagínate un pastor de repente fuera, no sé, un hermano está acá en fornicación. Y va, pero que eres tonto, pero mira la tontera que hiciste, eso no podía hacerlo, ¿qué? Tú eres mundano. Eso no es correcto. ¿Cómo dice la Biblia que tiene que corregir? Con mansedumbre. De hecho, en otros momentos, en otros pasajes también dice que, ¿por qué? Porque a veces tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Y quizás nosotros igual a veces caemos. Somos muy buenos para criticar, pero somos muy malos para autoanalizarnos. Y ahí está el tema de juzgar. La Biblia dice que, muchos dicen, oye, no hay que juzgar. No, sí, la Biblia dice que hay que juzgar. Pero hay que juzgar con justo juicio, considerándote a ti mismo antes de ir a criticar a otra persona. Y con el propósito, si al final, por ejemplo, si yo voy a un joven que está alejado, por ejemplo, que no viene a la iglesia, y yo voy a conversar con él, a animarle para que venga a la iglesia, yo no voy con la idea de retarlo. ¿Cuál sería el propósito de retarlo? ¿Quiero que cambie con mi reto? Si esa persona cambia con mi reto, va a cambiar porque me tiene temor a mí. Yo tengo que ir con amor, porque ¿cuál es el fin de ir de corregirlo? Que la persona pueda estar bien con Dios, ¿cierto? No simplemente retarlo. Tito 3:2, otro ejemplo de cómo tienen que actuar un siervo de Dios. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, en vez de ser pendenciero, todo lo contrario, tiene que ser manso. Recuerda, manso significa con Dios, quiere decir que yo acepto su voluntad, y en el contexto también se refiere un poco más al tema social con las demás personas, ¿cierto? A no actuar con agresividad. De hecho, en general, todas estas características son con respecto a las demás personas. Misericordia con las demás personas, benigno con los demás, humildes con los demás, manso con los demás. Pipe, tengo una duda. Dime. Y cuando Pablo le dice todo esto a las personas de Colosas, es tanto a las personas creyentes y a los no creyentes, ¿cierto? No, la carta es escrita a un grupo de creyentes. Estas son Ya, siempre me manifestaciones, queda esa duda. porque son manifestaciones de una nueva creación. No puedes pedirle peras al olmo. Tú no puedes pedirle a un no creyente que actúe como un creyente. Yo no puedo pedirle a una persona... No, Pipe, no era esa mi pregunta. Era cuando Pablo nos escribe eso a nosotros, a los creyentes, es un actuar, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Es un actuar, sí, Ya, no. hacia los creyentes. No, hacia todos. Ya. La Biblia dice que mayormente a los de la familia de la fe, pero es ante todos. Cristo dice, si haces el bien con los que te hacen el bien, ¿de qué sirve?
Si hasta el no creyente hace eso. Y de hecho después dice, con tus enemigos, ora por ellos, ámalos, bendícelos. Entonces es un trato con todos. Más o menos como dicen en Mateo capítulo 5 también, que nuestra luz alumbre a los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. O sea que con nuestro testimonio las personas pueden también decir, como te decía antes, que las personas cuando nos vean digan, Él es creyente, Él es un escogido de Dios, Él es un santo, Él es amado. Bueno, no con esas palabras, obviamente, porque no lo conocen, pero que digan, él es diferente, Él es un cristiano verdadero. Entonces con los demás, no hay excusa en ese sentido. ¿Ya? Lo siento, de que al no creyente que te cae mal tenés que tratarlo bien igual. Quinto, el versículo en el quinto punto habla de la paciencia. Y aquí lo he explicado y no sé si lo recuerdas, pero hay dos palabras que se traducen en la Biblia como paciencia. ¿Alguien se acuerda, no? Dos acepciones de la palabra. Una es la que está, por ejemplo, la que está acá, y otra la que está en Santiago, cuando dice que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Los del grupo de jóvenes dieron a acordarse. ¿No? Ya, me voy. En Santiago capítulo 1 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La voy a mostrar acá. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Chun, 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 chun. Vean, Santiago capítulo 1. Ya, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿cuánto? Paciencia. Esta palabra paciencia es la palabra griega hupomoné, o también se puede decir como hipomeno. ¿Qué quiere decir hipo? Bajo. Meno quiere decir permanecer. Por lo tanto, cuando aquí habla de paciencia, quiere decir que yo, cuando soporto las pruebas, aprendo a permanecer debajo, a ser perseverante, a poder aguantar las pruebas que Dios me puede demandar. ¿Ok? Y esa es una palabra, hipomeno, que se traduce como paciencia en la Biblia. Pero hay otra palabra que también se traduce como paciencia, que es la que encontramos acá en el 3:12, que es macrosumia, esta que está acá. Y esta la estudiamos, por eso debieran saberla, porque esto también lo mencioné, que está acá. Paciencia es macrozumia. Macros es largo y zumia es ánimo. Se traduce literalmente como de largo ánimo. O en otros pasajes, como por ejemplo en Colosenses 1:11, que ahí lo vimos, se traduce como longanimidad. ¿Te acuerdas ahora, no? ¿Sí? Ya. Entonces, hay dos palabras, hipomeno y macrosumia. Hipomeno, que a veces se traduce las dos como paciencia, quiere decir paciencia con las pruebas. ¿Ya? Macrosumia es paciencia con las personas. Diferente. Es tener un ánimo largo. Es aguantar a las personas. No sé si he escuchado la frase de repente, no, este loco tiene en mecha corta. ¿Qué significa que es mecha corta? Que aguanta poquito, ¿cierto? 2 tallas, ¡pa! Y se enoja y explota. Bueno, lo contrario a ser mecha corta. No contemos testimonios, por favor. Alguien me dijo una vez, cuando tú apuntas a una persona, cuenta los otros 3 dedos que te están apuntando a ti. Ahí la dejo nomás. Macrosumia, entonces, quiere decir, también se traduce como en la versión antigua de la Reina Valera, 1909, se traduce como tolerancia. Entonces, cuando aquí la Biblia habla que tenemos que ser pacientes, quiere decir que tenemos que ser tolerantes con las demás personas, aguantarle sus defectos, aguantarle sus diferencias, o incluso el trato que pueden tener contigo. Realmente decimos, es que esto es tan pavo, pero mira que es menso. Aguántalo.
sé tolerante. Oye, es que, por ejemplo, a mí me pasa, de repente viene mi papá, y mi papá me dice, mi papá tiene 78 años, el viejito, y de repente me dice, oye hijo, ayúdame, que quiero enviar este mail y no sé cómo escribirlo. Oh, a mí me carga que mi papá me pida cuestiones del computador, porque mi papá obviamente es lento. O de repente me dice, oye, es que mira, y me pasa como 10 pendrives. Revísame lo que tengo en los pendrives, porfa. Y una lata, po. Y me decían, no, es que yo quiero pegarlo todo en uno. No, bueno, yo al final, ¿sabes? Opté por lo más sano y tomo a la Fernanda, Fernanda, encárgate de mi padre. Y la Fernanda ahí feliz y la hace las cosas. No, pero en serio, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser tolerantes con las demás personas, tenemos que tolerarlas, tolerar sus defectos, tolerar sus diferencias. A veces nos molesta su forma de hablar, a veces nos molesta quizás, seamos honestos, de repente hay gente que nos molesta incluso su olor. ¡Ay, que esta persona es hedionda! Sé tolerante con esa persona. A veces nos molesta su forma de pensar, a veces nos molesta muchas cosas, po. Hay gente, no sé, po, tú estás comiendo papas fritas y hay gente que le carga cuando masca las papas fritas. ¡Ay, que me carga cuando alguien come porque suena muy fuerte! Sé tolerante. Aguanta la diferencia de otra persona. Ahora, nosotros tampoco tenemos que ser, oye, tenéis que ser tolerante conmigo, porque tampoco es la actitud. Aquí tenemos que ser humildes. Por eso, Santiago dice lo mismo con esto. Aguantemos a las demás personas. Mira Santiago 5, 9 al 10. ¿Quién lo leía? ¿O nadie se lo dije? Dijiste Carlangas, pero no sé si te referías a mí o a la Carlita. Sí, no, ¿A quién? a ti. Ah, ya. Sí, lo había buscado por si. Ya. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No, el juez está... Ah, sí, está bien. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mira, los profetas son un buen ejemplo. Ellos fueron pacientes. Ellos soportaban las quejas que tenían las demás personas con ellos. Y ellos aguantaban. Nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que ser de largo ánimo. Y aquí en el versículo 13, Pablo hace un paréntesis. Por eso te decía que todavía queda un poco. En el versículo 13 sigue hablando de la paciencia. Dijo primero que nuestra vestidura tiene que ser vestido de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia, pero uno termina y habla un poquito de la paciencia. Y en este paréntesis de esta quinta manifestación, con respecto al ser paciente, te lo explica con una frase para que lo entiendas. Por si alguien es más o menos lento para entender, dice, bueno, ¿tú no entiendes lo que es ser paciente? ¿Lo que es ser de ánimo largo con las demás personas? Te lo explico. Tienes que soportarlos y tienes que perdonarlos. El soportar, esta palabra de acá, que es anekomai. Ane viene de ana, que quiere decir arriba, y eco quiere decir tener. Entonces, soportar quiere decir tener a las personas arriba. Es soportarla, literalmente. Sopórtala. Aguanta el peso de esta persona. Imagínate que de repente alguien te dice, oye, llévame a Lapa. ¿Sabes lo que es ir a Lapa, cierto? En el norte, ¿cómo lo dicen? No es a Lapa. Caballito. Bueno, a Lapa, ya. Llévame a Lapa. Y dice, oh, que estáis medio pesado. Aguántate, si es cortito, ya. Estás soportando el peso de esa persona. Estás sufriendo un padecimiento físico, estás sufriendo algo por causa de otra persona. Esa es la idea de soportar. Soportar, según el diccionario, es sufrir por causa de otra persona sin quejarse. Cuando la Biblia dice que Cristo soportó nuestros pecados, ¿cierto? Quiere decir que Él aguantó los pecados en su cuerpo en el madero y no se quejó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que soportar a las demás personas. Nos hacen daño, sopórtalo. Nos molestan, sopórtalo. Da la otra mejilla. Te pegan en una mejilla, da la otra mejilla, sopórtalo. Y lo otro dice que debemos perdonar. Y la palabra perdonar viene del griego karizomai, que deriva de caris. Esta palabra igual la hemos visto otras veces, por eso la coloqué, y deriva de caris. Caris es gracia. Entonces,
perdonar viene de la misma raíz que gracia. Y la gracia es un favor que yo no me merezco. Por lo tanto, perdonar implica olvidar. Y mira, a mí me encanta el diccionario, la RAE, porque a veces define muy bien las palabras. La RAE define así, no lo puse acá. La RAE define el perdón como olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella y no guardarle rencor y no castigar por ella. Tremendo. Por lo tanto, esa frase de yo te perdono pero no lo olvido, no es bíblica. Y ni siquiera es lingüísticamente correcta, porque el perdón es olvidar la falta. Y la olvidamos, como dice en el griego, por gracia, no porque la persona se lo merezca. Dios perdona nuestras faltas, no porque lo merezcamos. Y de hecho dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y la queja es un disgusto que alguien tiene contra alguien. Es un resentimiento contra otra persona. Si la persona es tóxica, me preguntan. La Biblia no hace excepción. Sopórtalo, dicen. Aunque la persona sea tóxica, en ningún lado de la Biblia nos dice, oye, a todo esto, piénsalo de esta forma. ¿Y nosotros con Dios no somos tóxicos de repente? ¿Con Dios acaso no somos, no le hacemos daño a Dios? Y eso dice, sopórtalo, perdónalo. Ahora, hay que hacer una distinción. Es diferente, porque una vez salió una conversación con alguien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien, imagínate, que en un matrimonio o en una familia, el varón de la casa golpea a toda la familia? ¿Qué tendríamos que hacer? Es diferente, estamos hablando de relaciones. Si hay violencia, yo digo, sepárense, no divórcense, que es diferente, porque la Biblia, la única razón de divorcio en la Biblia, ¿cuál es? Adulterio, muy bien, Daniela. Adulterio. La única razón de divorcio. Si hay violencia intrafamiliar, ¿qué hay que hacer? Separarse. Separarse, alejarse de esa persona. Hasta que esa persona tenga un tratamiento para evitar daños. Pero no es lo mismo que divorciarse. Ahora, una cosa es yo tomar precauciones y separarme de esa persona para que no me siga golpeando, pero otra cosa es la actitud que yo tengo, y eso es lo que Dios te demanda. ¿Cuál es tu actitud con esa persona que te hace daño? ¿Lo amas como Cristo te ama? ¿Amas a esa persona y lo perdonas como Cristo te perdonó? Porque ese es el mandamiento. Soporta a las demás personas y perdona a las demás personas la falta que te han hecho. Porque compáralo de esta forma. El mayor daño que alguien te puede hacer o el mayor mal que alguien te puede hacer no se compara con la maldad que tú le has hecho a Dios. Por tu causa, Cristo fue crucificado. No hay mayor mal que ese. Y si Dios te perdona eso, que es el mayor mal del mundo, por así decirlo, ¿cómo tú no vas a perdonar otra cosa? Gaby o Dani. No, es que me acordé respecto a eso, una noticia que hubo hace no sé cuándo, pero era de una niña que asistió al juicio porque mataron a su hermano, creo. Sí, se lo Y vi. ella se acercó al asesino de su hermano y le dijo que lo amaba y que lo perdonaba y que ojalá él conociera a Dios, algo así. Exacto. Entonces ahí como que se ve súper bien la muestra de lo que es perdonar realmente. Sí, fue una policía que disparó el arma contra otra persona. La estaban acusando porque le disparó con alevosía en el juicio. Y ella dijo, te perdono. Que la justicia determine lo que tiene que pasar. Eso yo no lo veo. Pero en mi corazón yo te perdono. Y de verdad te perdono. Y de hecho la persona se para y lo abraza. Le dice al juez, ¿lo puedo abrazar? Sí. Y lo abraza. Le dice, te perdono. Hay otro ejemplo, no sé si vieron la noticia hace como 2 años más o menos, de un médico que violaba a del equipo de gimnasia artística de Estados Unidos. Tenía muchas acusaciones por violación. Y pasaron todas hablándole, porque la jueza dijo, tú vas a escuchar los descargos de cada una de esas personas. Y una de ellas era cristiana. Y le dijo, sí, de verdad, fue terrible lo que me hiciste. Pero a mí lo que más me da pena es que tú no entiendes que fue terrible. Y lo que más me da pena es que tú no tienes remordimiento. Yo te amo en Cristo. Y busco y pido a Dios que puedas entender el daño que has hecho.
para que de esa forma te puedas arrepentir. Porque ante todas las cosas, tú le has hecho daño a Dios. Eso es una actitud cristiana. Eso. La Cami dice que se acordó, o las chiquillas que se acordaron de los mismos ejemplos. Por lo tanto, la forma de ser paciente con los demás, explicando esta quinta manifestación, es a través de soportar las diferencias o soportar las heridas que los otros pueden causar y olvidar estas mismas, sin que afecten las relaciones interpersonales. Ya, Nico, si estamos terminando, tranquilo. El Nico está presionando ahí, lo estoy cachando. Y fíjate cómo termina el versículo, y acá está lo que decíamos. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si tuvieran queja contra otro. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Tu perdón tiene que compararse al perdón que Cristo te ha dado. Ese perdón es incondicional. Ese perdón no se acaba. Así tienes que perdonar tú. No estoy diciendo que sea fácil, porque es difícil. Y las personas que han quizás pasado por alguna situación difícil, que te hayan tenido que perdonar a alguien que le ha hecho daño, saben que es difícil. Pero la gracia de Dios te da la fuerza suficiente para hacerlo. Porque Dios no te deja solo para perdonar. Él te da todo lo necesario para perdonar, porque Él te da su amor, Él te da su presencia, Él te da su Espíritu Santo. Y recuerda que, como decíamos, todas estas cosas, todas estas manifestaciones, no tienes que forzarlas. Tú ya tienes todo lo suficiente porque tú ya estás revestido en Cristo, tú ya eres una nueva creación. Ahora Pablo dice, compórtate como corresponde. Tú tienes todo esto, actúa de esa forma solamente. Y la última manifestación, versículo 14, y con esto termina, y sobre todas estas cosas, ¿de qué tienes que vestirte? De amor, que es el vínculo perfecto. La última manifestación de la vestidura es el amor. Y la palabra amor es amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, es el amor sacrificial, es el amor incondicional. Es el amor que un padre debería tener por su hijo, es el amor que un esposo debería tener por su esposa, es el amor que un hermano debería tener por su hermano, el amor que un creyente tiene que tener por su prójimo. Ese es el amor que debemos tener, el amor de Cristo. Y este amor permite todo lo anterior. Por eso dice que es el vínculo perfecto. Une todo. Nos cuesta perdonar, nos falta amor. Nos cuesta ser mansos, nos falta amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Permite unir a todos los creyentes entre nosotros y unirnos con Dios. Y si tú analizas todas estas características, son características de Dios, de Jesús mismo. Jesús es misericordioso. Jesús es benigno, busca el bien de cada uno de nosotros. Jesús es manso y humilde de corazón. Jesús es paciente con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Y Jesús es amor. Por lo tanto, manifestar las características del hombre nuevo es simplemente ser como Cristo. Por eso estamos revestidos en Cristo, y estas características es Cristo. Y cuando tú actúas misericordiosamente, benignamente, con perdón, con mansedumbre, con paciencia y con amor, ¿qué estás haciendo? Estás siendo como Cristo. Porque recuerda lo que dijimos, que el que antes nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros entonces, la aplicación? Como creyentes, debemos actuar en base a cada una de estas manifestaciones de nuestra naturaleza. Chicos, no está lejos de nosotros actuar así. Son manifestaciones de lo que ya somos. No es que acá está la paciencia y yo tengo que alcanzar la paciencia. No. Tú tienes la paciencia dentro de ti, manifiéstala. Porque tú tienes a Cristo que se ha derramado en tus corazones. Cada uno de nosotros sabe en cada una de estas áreas, cada una de estas manifestaciones, qué es lo que tiene que mejorar. Por lo tanto, hagámoslo. Y vivamos nuestra vida vestidos como Cristo. Y la próxima semana vamos al punto 4. Bien. Hoy quedamos poquito, éramos más. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Vamos a parar la grabación. Yo prefiero como más práctica.